La exposición de hoy va a tratar de sistemas de inducción de aire en estacionamientos, específicamente por medio de JetFans. La compañía Systemair, de origen sueco, es una compañía que tiene aproximadamente 50 años en el mercado, alrededor de 30 fábricas por todo el mundo y se dedica a la manufactura de equipos para el HVAC. Hoy vamos a hablar de uno en específico, del área de ventilación, que son los JetFans. El temario de hoy va a ser Car Park Ventilation, equipos JetFan, control de contaminación y parámetros principales para el diseño de un sistema por inducción de aire por medio de JetFans. En la actualidad, los estacionamientos en su mayoría se están haciendo soterrados y debido a esto hay una problemática por la concentración de gases producto de la combustión de los vehículos. Estos gases en su mayoría son monóxido de carbono y los dióxidos o óxidos nitrosos. El más contaminante en estos momentos, el más perjudicial, es el monóxido de carbono. Este tiene efectos sobre las personas dependiendo de su concentración y el tiempo de exposición. ¿Esos efectos cuáles son? En esta tabla podemos ver algunos de ellos, que son para 30 partes por millón hasta 100 partes por millón, no van a haber efectos secundarios por un periodo de alrededor de 8 horas, entre 5 y 8 horas. Para 200 partes por millón vamos a empezar a sufrir de dolores de cabeza. Para 400 partes por millón, afectaciones a la salud más allá del dolor de cabeza. Y para 800 partes por millón vamos a sentir mareo, náusea y otro tipo de síntomas que pueden llegar a la muerte. ¿En qué caso? Para 8000 partes por millón, por encima o cercano a ese nivel de concentración. ¿Qué son las partes por millón? Nosotros siempre escuchamos hablar de las partes por millón, pero realmente no identificamos claramente lo que esto puede significar, no solo en unidades porcentuales, sino en unidades volumétricas o densidades. Las partes por millón son un homólogo del porciento, o sea, de las unidades porcentuales, pero con base en millón. Como estas unidades son muy subjetivas por ser porcentuales, tenemos también la opción de convertirlas a unidades de volumen. Estas unidades de volumen, de densidad, perdón, o unidades volumétricas, para el caso del monóxido de carbono, son 1.14 miligramos por metro cúbico. Esas unidades las podemos hallar con una fórmula de los gases, que es la siguiente, de la concentración de gases en partes por millón, que nos da las partes por millón acá en este lado, y esta sería la conversión para las unidades de volumen o densidad, o unidades volumétricas. ¿Cómo se hace la conversión? Dado el caso de que requiramos en algún momento no solamente tener las partes por millón, sino también las unidades por densidad. Vamos a ver un ejemplo. Sería, lo que tenemos acá son las partes por millón. Entonces, poniendo como ejemplo, una parte por millón es igual, el valor que está acá es el resultante de la multiplicación de las temperaturas, la constante universal de los gases, dividido la presión atmosférica. Esas son condiciones ideales, a 25 grados centígrados. Que eso sería igual a la constante universal de los gases ideales, que está acá, Rm, está en unidades de newton metro sobre kilogramo mol por Kelvin. Y sería esta R acá, multiplicado por los grados Kelvin, que sería a condiciones estándar 273 más 25, 298 Kelvin, dividido la presión atmosférica en pascales, es 101,325, pero por el tema de las unidades lo vamos a convertir a newton metro cuadrado, que es el equivalente. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Entonces tendríamos acá 103, 101, 325 newton metro cuadrado. Esto únicamente es para hacer la comprobación. Yo sé que es un poquito ladrilludo, pero bueno, ya lo aceleramos. Eso se multiplica por KI, donde KI es la concentración de miligramos por metro cúbico, o sea, la conversión, sobre la masa molar de los diferentes tipos de gases. O sea, este ejercicio que vamos a hacer acá es para el monóxido de carbono, pero lo podemos hacer para el óxido nitroso, para el dióxido nitroso y para el benceno y para cualquiera, hacer la conversión en partes por millón dependiendo de la aplicación. En este caso, que es monóxido de carbono. KI y la masa molar del monóxido de carbono es 28. ¿Sí? Kilogramos mol sobre miligramos metro cúbico. Bueno, después de hacer todo esto acá, nos da 24,453.
Entonces es una parte por millón, 24,453. Estas unidades se va acá, y nos queda metro cúbico sobre kilogramos mol, que multiplica, este es el valor que vamos a hallar, vamos a comprobar de dónde viene el 1.14, K sub I sobre 28 kilogramos mol. Al despejar estas unidades nos va a quedar 28 ppm kilogramos metro cúbico, kilogramos metro cúbico, igual, y acá, este de acá despejo dividido, 24.453, igual a K sub I. Cuando hacemos esta división, 28, que es la masa molar, sobre 24.453, nos da 1.14. En este caso tenemos kilogramos metro cúbico, pero como es partes por millón, o sea, 1 sobre 1.000.000 es kilogramos por 10 a la menos 6, y a la final nos da miligramos sobre metro cúbico. Entonces esta es una forma de hallar en otras unidades diferentes a las partes por millón los valores o concentraciones de los diferentes gases. Muy importante porque no solamente aplica para los jet fans, sino para otro tipo de proyectos. Referente a los gases producto de la combustión, hemos visto durante diferentes etapas unos análisis, en este caso cada 10 años, que los gases, la contaminación vehicular ha ido disminuyendo por la mejora en tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Como han ido disminuyendo, los equipos ya no requieren las capacidades que usualmente se utilizan. En este caso, en Colombia yo he visto muchos diseños donde los equipos son sobredimensionados. Entonces vemos ventiladores o jet fans que están por encima de las capacidades requeridas en los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos viendo que los gases ya, las concentraciones no son tan altas, no requerimos de equipos de esas capacidades. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vemos con equipos de 1500 CFM a la boca, podemos cubrir áreas de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, y evitamos un sobrecosto y sobredimensionar también el sistema, lo cual va a generar ineficiencias en el momento de la extracción y la inyección de aire. El enfoque de hoy va a ser monóxido de carbono, porque también hay otros gases que intervienen en la combustión que afectan a la salud, pero no al nivel que lo hace el monóxido de carbono. ¿Por qué el monóxido de carbono? Sucede que el monóxido de carbono desplaza el oxígeno en la sangre, porque la hemoglobina tiene mayor compatibilidad con el monóxido de carbono. Entonces la hemoglobina absorbe ese monóxido de carbono, le quita oxígeno al cuerpo y la gente empieza a sufrir de los efectos que miramos anteriormente, como dolores de cabeza, mareos, vómito, etc. En la normativa actual nosotros nos basamos, hay muchos y todos tienen diferentes conceptos. Está ASHRAE, está OSHA, está la Organización Mundial de la Salud o WHO, y todos tienen límites o estándares diferentes, pero desde que nos basemos en alguno de ellos no hay ningún problema. Por ejemplo, para un trabajo, una media ponderada de 8 horas, dice OSHA que se permiten 50 partes por millón. Para el ASHRAE, en 8 horas no puede superar, 8 horas laborales, no se puede superar un pico de 9 partes por millón, lo cual es muy bajito. En estos momentos yo he hecho varias mediciones, por lo menos en Medellín, y en la calle tú puedes encontrar lugares donde estamos a 3 partes por millón, o si es una principal estamos a 14, 15 partes por millón. Entonces esa norma es bastante exigente, pero tiene una excepción en las RAE, que es durante 1 hora se permite 35 partes por millón, que es lo estándar. Usualmente se manejan 35 partes por millón para hacer el control de monóxido de carbono dentro de estacionamientos. Acá estamos viendo pues, el origen pues, de la información. Y un ejemplo de lo que vimos ahora, tenemos 30 partes por millón, y si lo multiplicamos por la densidad que vimos anteriormente, hacemos la conversión a 35 miligramos por metro cúbico. Esto es en Malasia, que casualmente una de las fábricas de donde producimos los equipos, tenemos varias. En Alemania tenemos 4, en Estados Unidos tenemos una y en Malasia tenemos otra, dedicadas a ventilación. Los sistemas que se manejan actualmente, estamos hablando de ductos y del equipo de inducción o jet fan. Ventajas y desventajas. Son más las ventajas de los sistemas jet fan que las desventajas. ¿Qué ventaja tiene un sistema jet fan? Es más fácil de instalar, visualmente es mejor,
sale más económico. Obviamente hay que hacer los análisis previos, pero por lo general es más económico por mano de obra, tiempo de instalación, el equipo también depende del diseño, porque si lo sobredimensionamos, realmente vamos a encarecer. Hay equipos que cuestan 3 veces lo que cuesta un equipo que realmente se ajusta para las aplicaciones del 90% de estacionamientos. Podemos hacer un control más específico, zonificado, los ángulos muertos, evitamos ángulos muertos como en las ducterías. Las ducterías realmente ponemos son rejillitas en algunos puntos, pero no tenemos certeza de hasta dónde está llegando, a qué velocidad o con qué velocidad, los caudales de inducción, etc. Con el tema de los ductos, pues que tenemos muchas restricciones de altura. Por lo general, los ventiladores se tienen que hacer mucho más grandes por las caídas de presión que se van a manejar. Y la estética, pues ya eso depende pues, de la calidad del tema del ductero. Estos son los equipos JetFan. Tenemos equipos axiales y centrífugos. ¿Cuál es la diferencia? El principio de funcionamiento, obviamente, ¿no? Este utiliza ventiladores centrífugos y este utiliza ventiladores axiales. Este equipo es un ventilador tuboaxial con 2 silenciadores. En la práctica, realmente es en mi opinión, es el mejor. ¿Por qué? Porque es el más silencioso. Está a muy buen precio, o sea, es muchísimo menor a este y un 30% por encima de lo que cuesta este ventilador. Este es un ventilador que en el mercado puede estar alrededor de los $1.700, este está alrededor de los $600 y este es alrededor de los $900. ¿Sí? Son valores aproximados, acá pues en Colombia. Características de un equipo tubular. Este es el de toda la vida, el que hemos visto en los túneles, que no se utiliza muchas veces por la altura de los estacionamientos. ¿Qué pasa? Que este ventilador tiene 30 centímetros y este tiene 42. Muchas veces esos 10 centímetros, 12 centímetros hacen la diferencia. Pero en lo posible de haber la altura, ojalá siempre usar este ventilador. Si no necesitan extracción de humos, se utilizaría este, que mide solo 15 centímetros. Características de este ventilador, totalmente reversible. Cuando se hace un sistema de extracción de sótanos, de monóxido, perdón, normalmente también mucha gente tiende a hacer la extracción de humos, pero no tienen en cuenta muchos parámetros. Entonces ponen ventiladores como este a 300 grados centígrados, o sea, para manejar humos, pero no se dan cuenta de que dependiendo de la zona, ¿va a servir o no va a servir? ¿Por qué? Porque si yo tengo este estacionamiento en vista en planta y resulta que acá tengo la inyección y acá tengo la extracción y acá tengo varios JetFans, y si tengo uno como este, acá, y acá hay un incendio, o acá hay un incendio, este es unidireccional. Entonces tengo que encender toda la línea de extracción y repartir el humo por toda la zona, o repartir los gases, en este caso que estamos enfocados es en el monóxido de carbono, hasta el punto de extracción. Pero el tubular, que es bidireccional y totalmente reversible, tendría la posibilidad de tirarlo directamente acá. ¿Sí? Entonces con eso ahorraríamos, pues el sistema se volvería muy eficiente y evitaríamos contaminar zonas sin necesidad. ¿Sí? Adicional a que estos ventiladores de acá en un sistema, digamos que diseñado correctamente, también tienen que ser reversibles. Por lo general que se utilizan, tuboaxiales. Entonces este tiene la posibilidad de ser reversible, este tiene la posibilidad de ser reversible y este también. ¿Sí? En el caso de manejo de monóxido de carbono no es tan crítico, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diseño. Ahora vamos a hacer un ejemplo, trato de avanzar lo más rápido posible para que no nos coja el tiempo, porque sé que es una hora que ya más de uno se quiere tirar por la ventana, pero bueno. Esta es una simulación en CFD de este equipo. ¿Para qué nos sirve la simulación en CFD? Resulta que para entender la dinámica de un fluido, en este caso de aire, es necesario, o a menos de que sea un super genio, pero es necesario la ayuda de un computador, porque manualmente hacer las ecuaciones, seccionar los estacionamientos, seccionar los lugares donde se va a hacer la extracción, el control, o sea, realmente es complicado, es imposible. Tanto así que nosotros manualmente nunca hallamos las caídas de presión en los ductos, eso lo hacemos por un software. Ahora esto con mayor razón. Entonces, con base a los CFD, independientemente de la marca del ventilador, ustedes pueden tener las características puntuales del ventilador. ¿Cuáles son esas características puntuales? Caudal y tiro. Caudal a la boca de este ventilador, 2600 FM aproximadamente, con un nivel sonoro. Esta es potencia sonora, 60 decibeles.
hasta 5.500 CFM y 72 decibeles. Tiro, 22 newtons hasta 66 newtons. Este es el CFE que nos muestra esas características. Por ejemplo, alrededor de 45 metros de tiro a 0.5 metros por segundo. ¿Sí? Acá tenemos las velocidades y nos indica al lado izquierdo el comportamiento de los mismos. El segundo equipo, en nuestro modelo es el IB. Este equipo usualmente, por lo menos por la experiencia, tiende a desaparecer porque es un equipo, primero, muy ruidoso, muy ruidoso. El caudal que maneja es un caudal que está, por lo general, sobredimensionado para lo que se necesita. Y es muy costoso en comparación de los demás. El CFE que nos muestra las características de este ventilador es el siguiente. Tenemos tiros de hasta 55 metros a unas velocidades de entre 0.5 metros por segundo y de 1 metro por segundo. El tercer ventilador que manejamos nosotros, el IB Smart. Ese es un ventilador muy pequeño, pero que tiene muchas características que lo hacen sobresalir por encima de los demás. La única diferencia en comparación del tubular es que no maneja humos, pero este ventilador aplica para el 95% de los estacionamientos que se vayan a hacer y cuesta la tercera parte de lo que cuesta su homólogo, este que está acá, que es el que vemos usualmente. ¿Sí? ¿Qué características tiene este equipo? Tiene 1200 FM hasta 1500 FM a la boca. El de 1200 FM maneja un motor electrónicamente conmutado que no necesita variador de velocidad, entonces el sistema de control se puede conectar directamente a este ventilador y gestionar las líneas de extracción. Entonces se ahorran variadores de velocidad y se vuelve el sistema, el sistema más eficiente que pueden obtener, lo pueden obtener de esta manera. No existe una forma de volverlo más eficiente. ¿Por qué? Porque se discretiza, se colocan. Mientras tú colocas 2 ventiladores o un ventilador de estos, puedes colocar 2 de estos y aún así te sale más barato. Discretizas el sistema y prendes única y exclusivamente a las proporciones y la cantidad de ventiladores que necesitas en el momento. ¿Cuánto nos da? 12 newtons a 13 newtons. ¿De dónde viene eso? El tema de los newtons. Este equipo da. Acá está el CFE de los. ¿Perdón? Acá está. Si tienen alguna pregunta me dicen. Acá está el CFE de este ventilador que nos dice que a 38 metros a una velocidad de 1 metro por segundo tiene un cierto valor de caudal, de inducción y de tiro. Eso ya lo vamos a ver más adelante. A lo que voy con estos CFE y esta muestra es que cada vez que vayan a hacer un diseño de este tipo, tienen que tener muy claro por parte del fabricante cuáles son las características exactas del equipo. Si no, realmente no va a haber certeza de nada a menos que hagan una simulación. Esa simulación, por lo general, no es viable si no es un proyecto por encima de $100.000, porque cuesta, lo menos que puede costar son $2.000. O sea, obviamente todo es relativo, pero un proyecto, si este equipo cuesta, un proyecto de 5 ventiladores de este tipo, que es un parqueadero de alrededor de 1.000 metros cuadrados, cuestan 5 ventiladores, son $3.000 acá en Colombia, y el CFE cuesta 2.000, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, a lo que digo entonces con los CFE es que siempre pidan al fabricante características reales del equipo, ojalá certificado. Este equipo es certificado AMCA, el tubular es certificado AMCA. Cuando los traemos de Estados Unidos, cuando vienen de Alemania, ya es con el sello CE de la Comisión Europea, pero no tiene una certificación AMCA. En el control de contaminantes, vamos a hacer un ejercicio del cálculo de aire o de contaminantes que debemos extraer de un parqueadero. ¿Sí? ¿Con base a qué? Con base a la PIARC, a un método que tiene la Asociación Mundial de Carreteras. Ellos tienen una fórmula que, dependiendo de ciertas características, como la velocidad del vehículo, la proporción de vehículos, la inclinación de las rampas, el año del vehículo, etcétera, nos dice el caudal a remover en el lugar donde estamos haciendo el estudio. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que el caudal de flujo a extraer, el caudal de aire, perdón, a extraer, es igual a ¿qué? Al número a un factor de emisiones vehicular de contaminantes, que son estos, ¿sí? Eso va cambiando a medida que se van haciendo diferentes estudios de qué tanto están contaminando los vehículos en ciertos periodos de tiempo. El que vimos anteriormente era cada 10 años. Entonces, es la emisión vehicular de contaminantes, el número de vehículos, restándole ¿qué? La concentración máxima y la concentración en aire exterior. ¿Qué es la concentración máxima en zona? Es
la cantidad de partes por millón de monóxido de carbono que tenemos en estos momentos alrededor nuestro. Y la concentración máxima de aire exterior es la de diseño, sobre cuál vamos a diseñar. Si vamos a diseñar bajo 35 partes por millón, 50, 80, 100, 150, 200. ¿De qué depende eso? Del diseñador. Si se va a basar en OSHA, si se va a basar en los estudios de la Organización Mundial de la Salud, si se va a basar en las RAE, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la fórmula, acá están los parámetros y vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Tenemos el siguiente estacionamiento. Es un estacionamiento con 4.600 metros cuadrados, altura de 3 metros y 160 estacionamientos. Esos son los datos. Vamos a hacer 3 formas. El ejercicio nos dice, vamos a utilizarlo a 100%, si fueran 100% carros a gasolina, y vamos a utilizar la metodología PIARC, vamos a hacer de 6 a 8 renovaciones por hora, y vamos a hacerlo con la metodología de las RAE, que son 0.75 CFM por pie cuadrado. Entonces, teniendo estas características, sería multiplicar 100% gasolina, 29.5 gramos hora por 160. Esos son datos pues, que yo puse acá para hacer el ejercicio, pero como les digo, cada quien lo haría como quiera en el momento de hacer el diseño. Dividido de 195, y eso nos da en metros cúbicos por segundo, 4,20. El factor para CFM es 2118, creo que es. Listo, esto es metro cúbico segundo y a CFM es 51.000 aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese sería el valor 51.000 aproximadamente CFMs a renovar dentro del estacionamiento que tiene estas características. Luego, vamos a hacerlo por la forma rápida. 0.75 pies CFM por pie cuadrado. O sea, que es esto por 46.000 metros cuadrados. ¿Qué sucede? Nosotros hemos encontrado por experiencia que los 0.75 CFM por pie cuadrado es una unidad, es una medida que se queda muy por debajo de lo que por lo general se requiere, pero es la norma. Entonces, uno se escuda en la norma. Pero es recomendable utilizar un CFM por pie cuadrado, ¿sí? Supongamos que utilizamos un CFM por pie cuadrado. Nos da 46.000 CFM, listo. Entonces, 46.000. En el primer método nos dio 52.000, vamos en 46.000 y ahora en renovaciones 4.600. No, porque acá utilizamos... lo que pasa es que, qué pena, sí, es que acá son metros cuadrados. Entonces, estos metros cuadrados, para pasarlos a pie, son 10.76, si no estoy mal. Entonces, es 10.76 por 46, 4.600, ¿sí? Y eso por uno nos da, bueno, casi los 50.000. ¿Cuánto nos da 4.600 por 10.76? 49.500, listo. Entonces, 49.500. Entonces, tenemos por un lado 51.000 y 49.500. No estamos muy alejados de lo que nos va dando en comparación con la PIARC. Nos falta uno que es renovaciones. Bueno, entonces tenemos un área de 4.600 metros cuadrados por 3. Eso da que 13.800. Sí, por 6 dividido 1.7, 48.700. Entonces también nos da casi que 49.000, ¿no? Entonces 49.000 CFMs. Estoy tratando de ir muy rápido porque yo sé que ya a la hora, si de pronto alguna conversión o algo no les cuadra, me dicen por favor, lo revisamos. Entonces ya tenemos los 3 métodos. Todos son muy similares. ¿Qué se hace o qué hago yo por lo general? Tomo la de mayor valor, ¿sí? El empuje y su respectiva inducción, la ubicación e inyección del extractor general y posteriormente el posicionamiento del jet fan, ¿sí? ¿Qué es el empuje? El empuje es la fuerza con la que sale el aire del jet fan. Vamos a mirarlo acá. Es este tiro que tú ves acá, el empuje o tiro. A veces los ventiladores de los jet fans siempre se seleccionan bajo esos parámetros. Entonces ustedes miran que dicen tiro X newtons, ¿sí? Cualquier cantidad, 10, 12, 15, 50, 55 newtons. Pero ¿de dónde viene ese valor? Ese valor viene de la siguiente fórmula. Aquí es igual los newtons al área de la salida del ventilador por la velocidad al cuadrado, por la densidad del gas que se está manejando en estos momentos. Es aire, tomamos el aire porque independientemente de la concentración de monóxido de carbono sigue siendo en un 98%, 99% siempre mayoría aire, ¿sí? Entonces tenemos área, velocidad al cuadrado y densidad.
Entonces vamos a hacer un ejemplo. En el IB Smart, que es el equipo icono nuestro, ¿sí? Tenemos un área, tenemos esos son milímetros, 0.7 metros, 0.067 metros, que nos da un área de 0.0469. La velocidad a la salida de la boca de este equipo es 15.1, pero ¿de dónde sale ese valor? De lo que les hablaba, de la simulación, ¿sí? Nos da 15.150. Acá está. Y la densidad del aire a condiciones ideales, 25 grados centígrados, estándar, perdón, 1.225. Entonces tenemos 0.0469 por 15.1 al cuadrado por 1.225. Listo. ¿Qué nos da eso? 13 newtons. ¿Sí? Las unidades, vamos a ver acá, metros cuadrados, kilogramos, listo. Las unidades de los newtons son, por si quieren hacer la comprobación, kilogramos, metros, segundo cuadrado. ¿Sí? Newtons es fuerza, ¿no? Entonces es metros, kilogramos, perdón, este segundo cuadrado. Es metro cuadrado, que es aceleración, por la masa que nos indicaría el producto de la fuerza. Bueno, entonces ya sabemos, por ejemplo, si ustedes van a hacer un diseño y tienen un equipo de la marca que sea, pueden hacer este ejercicio simple y dicen, venga, vamos a verificar si realmente los newtons a la salida correspondiente a las velocidades y las áreas de salida del equipo, si son realmente los que nos están indicando. ¿Qué es la inducción del aire? Que es uno de los factores fundamentales para el tema del diseño. Es todo el aire circundante al chorro de aire principal, o sea, al tiro principal, que arrastra debido a la fuerza de este, ¿sí? Vamos a mirarlo por acá. Este es el efecto de inducción. Como ven ustedes, alrededor del chorro principal, del tiro principal de aire, debido a la fuerza con la que sale, genera unos vacíos que empiezan a arrastrar el aire alrededor. Este aire que está alrededor tiene unas velocidades y esas velocidades ayudan a que o se mezcle los contaminantes o se aceleren para el proceso de extracción. Sí, ese es el dibujo. ¿A qué distancia? En este caso son 38 metros para un equipo de 1500 FM en boca. Este fenómeno de inducción, también los fabricantes tienen que darles a ustedes ese dato, genera un factor que se llama factor de inducción, que es el que realmente dice qué tanto aire mueve el jet fan. Para un equipo como el IB Smart, es entre 8 a 10 veces el caudal nominal en la boca. Entonces, si tenemos un equipo de 1500 CFM a la salida, si el factor de inducción es 10, estaríamos moviendo 15.000 CFM. ¿A qué velocidad? En este caso, sería 1 metro por segundo. Es una muy buena velocidad porque si tú estás parado de ahí para atrás, sabes que todos los contaminantes se están moviendo a 1 metro por segundo. Entonces, nunca va a llegar un momento donde tú te quedes más de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, ya el aire se ha movido lo suficiente para que la concentración o disminuya o se mezcle. Estos son los dos factores, los dos efectos de la inducción. Uno la limpieza y el otro la mezcla. ¿Qué es la limpieza? El acelerar el flujo del aire para que llegue a los puntos de extracción. Y la mezcla es cuando existen zonas, como cuando hacemos un diseño de jet fans, no todas las zonas se genera la misma concentración de partes por millón al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo acá una parte que tiene una concentración de 100 partes por millón y acá tengo el jet fan, pero acá resulta que tengo una que está a 20 partes por millón, la mezcla simplemente es, por eso es bueno seccionarlo con el sistema de control. ¿Para qué? Para que en la medida que haya una proporción por encima del set point que tenga este jet fan, puede ser de 35, puede ser de 50, ya eso va de manos del diseño, el ventilador encienda, genere ya basado en su algoritmo de control, sea proporcional, derivativo, integral, el que sea, él va a acelerar o desacelerar hasta llegar al set point y todas estas partes por millón que las va a enviar a este punto. Resulta que este ya queda con, digamos que pase de 40, entonces queda a 60 y acá queda a 60. Si la alarma está para los 100, entonces acá en este momento ya no se va a encender y se diluyó, no se tuvo que llegar al último punto de extracción. Entonces esa es la dilución. Esta es una simulación del antes y después de una concentración en un estacionamiento que tenía ventilación natural y luego de haberle puesto jet fans.
En el que tenía ventilación natural tenía puntos de alta concentración de monóxido de carbono, que llegan hasta los 142 partes por millón. Cuando se pusieron los jet fan, bajaban a 41.2 partes por millón. Muy importante para el posicionamiento, que la arquitectura del estacionamiento, cómo está distribuido, de qué forma. Con eso evitamos que hayan cortocircuitos entre las rampas y los puntos de extracción, sobredimensionamiento de los equipos, o sea, poner equipos con tiros muy altos que reboten en las paredes o que ahoguen el ventilador de extracción o que devuelvan los contaminantes o el humo dado el caso. Extracción del flujo de aire. El extractor general del flujo de aire se recomienda que sea por encima entre el 15 y el 30% de la inyección de aire, con el fin de generar presiones negativas y que los contaminantes no salgan para zonas que no se desean. ¿Por qué? No sé si han visto, pero hay estacionamientos en estos momentos, en Medellín hay muchísimos, donde se entra y al lado hay un restaurante, al lado está el lavadero de carros, al lado están las oficinas y todo eso dentro del mismo estacionamiento. Entonces, al generar presiones negativas, generamos ese vacío para que no se vaya hacia los otros lugares el contaminante. Y si es humo, peor aún, no puede ser el 30 y el 15, tiene que ser el 40% más, el 45% más, porque el humo se expande y tapa se vuelve expresión positiva. Un ejemplo de los cortocircuitos, por ejemplo, estas son las rampas y esta es la extracción. Si tenemos una rampa al lado de la extracción, lo que hacemos es que el aire vaya en la dirección de la extracción general y esto acá pierde eficiencia. Este es el sobredimensionamiento. ¿A qué me refiero con eso? Que colocas un equipo de 50 newtons que tiene un tiro hasta, no sé, 50 metros por decir alguna cosa y lo pones a 20 metros de la pared. O pones un inyector que tiene velocidades muy altas por encima de los 5 metros por segundo y lo que hacen es generar recirculación, recirculación, recirculación y nunca extracción. Repito, para monóxido de carbono no es tan importante, pero si en algún momento llegan a hacer un diseño para manejo de humos, esto es sumamente delicado porque realmente lo que están haciendo es recircular el humo. Lo ideal es que los jet fans vayan sobre las líneas de circulación de los vehículos, pero hay casos específicos, ahora lo vamos a ver, donde los jet fans no hay posibilidad o se necesita que vayan transversalmente o perpendicularmente a la dirección o el sentido de flujo vehicular, ¿sí? Estamos viendo acá unas vigas transversales que en la mayoría de los estacionamientos hay, entonces tenemos que analizar cuál es la distancia mínima a la que debemos colocar el jet fan para que no choque con la viga y tenga el mayor tiro posible, ¿sí? ¿A qué es equivalente esa distancia? Es igual, eso ya es geometría, a la tangente inversa de esta altura, mejor dicho, la tangente de este ángulo, ¿cuál es? De 10 grados, es igual al diámetro o altura del jet fan sobre la distancia horizontal. Y esa distancia horizontal al despejar es la que nos va a dar la mínima que vamos a tener. ¿De dónde sale este ángulo? Los jet fan tienen deflectores. Entonces esos deflectores, el ángulo que formen con la horizontal es la que vamos a utilizar acá. ¿Para qué? Para hallar la distancia mínima a la que debemos estar frente a la viga transversal. Listo. Posicionamiento de los jet fans. Vamos a hablar de la distancia longitudinal y la distancia transversal. Los jet fans tienen que tener una distancia a lo largo y a lo ancho de separación para que sean eficientes. Por ejemplo, tomando como referencia el tubular, tienes que tener una distancia longitudinal mínimo de 42 metros, de 25 metros y máxima de 42. Y a lo ancho, o sea, transversal, de 20 metros a 10 metros. No hay que ponerlos cerca a la pared, una distancia mínima de 1.5 metros para que no genere nuevamente recirculación, como este caso acá, ¿sí? Si colocamos muy pegados a la pared los jet fans, lo que van a hacer es generar un vacío que me van a empezar a recircular el aire en ese punto. Y si los ponemos muy cerca a la pared de extracción, va a rebotar el aire y se va a volver. Estas serían las especificaciones del equipo que acabamos de ver. El tubular de 55 newtons. ¿Qué capacidad tiene este equipo en tiro? Tiene 42 metros a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Las velocidades terminales se recomienda que sean por debajo de los 2 metros por segundo. Y uno puede hacer el ejercicio muy sencillo.
sí, 0.50 centímetros cada segundo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo parado para que el aire, la contaminación sobre a la que estoy sometido en ese momento se mueva 1, 2, 3 metros? O sea, realmente eso, estas velocidades son más que suficientes. La distancia transversal. Esta distancia transversal, como lo veníamos hablando, es la distancia que tienen que tener en separación horizontalmente cada uno de los jet fans para no generar recirculación o ineficiencias en el sistema. Esta es una simulación de cómo cuando están muy pegados, distancia de 10 metros, el equipo que vimos anteriormente genera que el aire que está en el medio se quede básicamente recirculándose, ¿sí? Y las velocidades son muy bajas. Acá está el mapa de velocidades, no se ve muy bien, pero entre más clarito, más verde, son más rápidos. El viento se está moviendo mucho más, el aire se está moviendo mucho más rápido. Como vemos en la mitad, a una distancia de 15 metros, el aire se está moviendo muchísimo más rápido y cuando lo separamos mucho ya generamos nuevamente una ineficiencia y el área que está el aire a menor velocidad incrementa. Entonces es muy importante también del fabricante que sepan exactamente los datos, a cuánta distancia y cómo, cómo funciona el equipo de manera más eficiente. O sea, qué datos deben tener en cuenta. No es simplemente coger el plano arquitectónico y copiar y pegar pues, el equipo sobre él para el diseño, ¿no? Estas son, en resumen, estos son los parámetros a tener en cuenta. En el modelo IB Smart, que es el de bajo perfil, 15 centímetros de alto, son 25 metros de tiro, 8 metros de barrido horizontal y la distancia entre uno y otro transversal, 10 metros. Y así para los demás, ¿no? Tenemos datos, 35, 10, 12, 40, 10, 16, 45, 8, 10. ¿Sí? Con esos factores que tenemos acá, que son de tiro y de ancho, podemos sacar constantes de cobertura en metros cuadrados. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes van a una obra o tienen un plano, ya digamos que una regla pues de ahí del dedo gordo, como se dice, ¿cuántos jet fans necesito para este plano? Ustedes tienen 4.000 metros cuadrados y saben que el fabricante, sea el que sea, les dio las características del equipo. Bueno, cubro 200 metros cuadrados, tengo 2.000 metros cuadrados, entonces tanto. Tengo, por ejemplo, AJR 400, 400 metros cuadrados. ¿Cuántos necesitaría para el de 4.600? Como 11 más o menos. Entonces, por ejemplo, vámonos para allá, acá. Necesitaríamos, si da un tiro de 40 metros y acá hay 97 metros, si no estoy mal. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, acá 9 y 10. No está muy alejada la realidad, ¿sí? Nos da aproximadamente los 11 que sacamos pues a regla pues así rápida, que no falta el cliente que, bueno, necesito cuántos necesito acá y cuánto cuesta. Bueno, ya para terminar, este es un proyecto en el que hicimos una simulación. Resulta que el parqueadero únicamente con inyección y extracción mecánica tenía unas concentraciones de 524 partes por millón. Eso es crítico, o sea, eso realmente va a afectar a una persona bastante, o sea, primero la va a desmayar y bueno, no sé hasta qué punto la pueda matar o no, porque todos tenemos diferentes capacidades de diafragma y demás, pero según la tabla, nos podemos ir a mirar, le va a causar mareo, vómito, desmayo y otras cosas, ¿no? Eso es muy delicado. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la simulación colocando jet fans adicional a la ventilación mecánica. ¿De qué manera? Bueno, no sé muy bien, pero acá están los equipos, distancias transversales, se procura que sean los 10 metros, distancias longitudinales equivalentes al tiro, 30 o 28 metros, en el caso del IB Smart, que es el pequeño, perfiles de velocidad después de haber hecho ese posicionamiento que está acá, y al final tenemos unas concentraciones en estos puntos que representan el 5% del estacionamiento, máximo de 100 partes por millón y en promedio menores a 50 partes por millón, lo cual es aceptable porque esto se simula con todos los carros encendidos, con las condiciones más críticas, entonces estamos con un margen de seguridad muy alto, ¿sí? Bueno, esto es a grosso modo lo que es los jet fans. Me tocó ir un poquito rápido, qué pena con ustedes, pero si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Ustedes suministran sistemas de control para su parqueadero? Los sistemas de control los trabajamos a través de la Minaire KMC. Okay. ¿Sí? Realmente el sistema de control, nosotros podríamos profundizar mucho en eso, pero ahí nos gastamos mucho tiempo. ¿Qué se hace en el sistema de control? No sé cómo lo estén manejando, pero por lo general son líneas de extracción. Entonces tenemos diferentes líneas de extracción y esas líneas de extracción se activan dependiendo. Es que
eso ya es otro tema muy largo, pero bueno, vamos a ir al grano. Con lo más fácil para hacer un control con JetFan es utilizar JetFans que tengan motores SE. Entonces yo tengo tengo 16 JetFans motor SE electrónicamente conmutado, que para los que no conozcan, un motor SE son los motores como un motor DDC brushless, pero con una tarjeta que regula la velocidad del motor haciendo etapas de rectificación y de variación como si tuviera un variador de velocidad incorporado. Entonces, 16 JetFans de ese tipo, es un controlador de 16 salidas, 16 entradas, ponemos 8 sensores o 10 sensores, depende del área de cobertura, y las 16 salidas a cada uno de los JetFans. Y con eso hacemos el control. Y eso lo podemos hacer con los controladores de KMS sin ningún problema. Realmente es un control bastante práctico y sencillo. Y sale muy económico, mucho más económico que estar haciéndolo por medio de contactores. Porque con lógica cableada, entonces tendríamos que tener contactor por cada equipo, cable por cada equipo, y se encenderían y se encenderían, apagarían al 100%. No habría pues como una regulación en la velocidad, entonces el sistema sería absurdamente ineficiente. Bueno, muchas gracias.